Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Educación. Yo soy Ana Romero. Recientemente viajamos a Boston e hicimos una visita a la Universidad de Harvard. Allí tuvimos la oportunidad de conversar con Otto Sonnenholzner, un joven político ecuatoriano, quien con solo 40 años tiene una larga y sólida carrera política. Nacido en Guayaquil el 19 de marzo de 1983, Otto Ramón Sonnenholzner, un empresario y economista ecuatoriano, ha tenido un destacado papel en la política de su país. Ocupó el cargo de vicepresidente de la República de Ecuador desde diciembre de 2018 hasta julio del 2020, tras ser elegido por la Asamblea Nacional el 11 de diciembre de 2018. Sonnenholzner se formó en el Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil, donde se especializó en ciencias sociales y comunicación. Antes de su incursión en la política, tuvo una exitosa carrera como periodista, locutor y profesor universitario. Con una amplia experiencia, tanto en el sector público como privado, Sonnenholzner anunció oficialmente su candidatura a la presidencia de la República de Ecuador. Hoy, en el programa Hablemos de Educación, tendremos el honor de contar con la presencia exclusiva de Otto Ramón Sonnenholzner. Conversamos sobre su visión y propuestas relacionadas con el ámbito educativo, un tema de vital importancia para el futuro de Ecuador y de Latinoamérica. Otto amablemente nos concedió una entrevista en medio de su graduación en la escuela Harvard Kennedy School y nos habló desde su experiencia sobre su regreso a las aulas y de cómo ha cambiado la metodología de estudios en comparación con su primera etapa educativa hace más de 20 años. Hola Otto, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo. Encantado, gracias por la invitación. Un gusto poder conversar contigo. Otto, cuéntanos un poquito sobre tu experiencia de cómo es estudiar en Harvard. Tú que eres un joven político, que has hecho una carrera en tu país y que los jóvenes que te ven y las personas puedan conocerte un poquito más. Mira, primero jamás me imaginé que iba a estar aquí, porque yo tengo 40 años, me fui de 17 años a Alemania, empecé mi vida universitaria ya joven, y cuando regresé a Ecuador ya graduado de economista de 22 años, empecé a trabajar, me fue bien, me casé, tuve mi familia y nunca pensé que iba a encontrar el tiempo de nuevo o iba a ser el tiempo de nuevo para volver a estudiar. Lo he vuelto a hacer 15 años después, un poco más inclusive. Estamos en 2023. ¿Ya? Lo he vuelto a hacer un tiempo, un tiempo tan grande pasó desde la última vez que yo fui estudiante que me he encontrado con una cosa totalmente distinta. Para bien, pero yo todavía, y no es que yo esté tan viejo, mira que 40 años nomás, pero yo todavía estudié yendo a la biblioteca a buscar los libros, porque se acababan y a peleártelo con los compañeros, y bueno, y sin las herramientas tecnológicas para investigar, para analizar. Entonces, imagínate, mi último mes aquí en la universidad me encuentro con esta cuestión del ChatGPT, que es una herramienta muy potente, bien utilizada, no para plagiar evidentemente, pero es una herramienta muy potente para potencializar tu capacidad de investigar, de desarrollar textos. Esas son cosas que para mí han cambiado tanto y están cambiando permanentemente a tal velocidad que por un lado es muy bueno porque no son herramientas costosas y pueden ayudar a equilibrar las diferencias en la educación a nivel global. Entonces, la experiencia, primero la más importante, esta transición de una cosa a la otra. Y lo segundo, evidentemente, no solo el nivel académico de esta universidad, que es pues, donde está la élite, digamos, académica mundial. Yo siempre digo, quizás hoy gracias a la tecnología uno accede a la información en cualquier lugar del mundo, uno puede leer el texto de los profesores que están acá en cualquier lugar del mundo. La diferencia aquí es que el que te da la clase es el que escribió el libro, y que tu compañero que está al lado tuyo trae una trayectoria normalmente muy superior a la propia tuya, que de por sí no es mala, y entonces empiezas a sumar no solo el aprendizaje del académico que tienes al frente, sino también de la experiencia, de la cantidad de compañeros, y creo que en eso esta universidad ha tenido un éxito importante y marca la diferencia. Por ejemplo, la memoria, que fue una capacidad que se entrenó tan fuertemente por tanto tiempo en nuestros modelos pedagógicos, es una herramienta hoy completamente inútil. No sirve, todo está aquí, a la mano de un clic. Yo ya no me tengo que acordar de la fecha de nacimiento de los próceres, ni del himno de por aquí, ni de la poesía de por allá. No es necesario porque está a la mano. Lo que tengo que poder hacer es tener la capacidad de interpretar la información que recibo
y de procesarla adecuadamente para convertirla en un aprendizaje cada vez que lo necesite. Y mira que yo sí crecí en un modelo así, en donde se desarrolla la capacidad de pensamiento crítico, de razonamiento y de solución de problemas, que es el modelo pedagógico alemán. Yo fui al colegio alemán desde niño, que en esa época en Ecuador se veía como algo raro, porque no era la educación clásica, ¿verdad? Pero hoy me sirve más que nunca, inclusive, mira, a mi edad volver a estudiar y sacar buenas notas, que además eran una obligación, porque imagínate yo regresando a mi casa pidiéndole buenas notas a mis hijos y yo sacando malas. No, pues nunca había estado yo en esa circunstancia. Entonces mis hijos me pedían la libreta, a ver papá, ¿cuánto sacaste? Me vas a exigir, dime tú cuánto sacaste tú. Y he disfrutado, pero para mí volver a reinsertarme en el mundo académico fue más fácil porque tenía esa formación en pensamiento crítico, capacidad analítica y solución de problemas. Yo nunca aprendí de memoria nada, yo aprendía a entender las cosas. Y creo que la educación tiene que ir hacia allá, tiene que actualizarse en América Latina. Me parece que por las razones que te explico, esta es mi opinión personal, se ha postergado una verdadera reforma pedagógica. Una idea que defendemos con ahínco en Hablemos Educación son de las políticas a largo plazo en temas educativos, para obtener resultados más eficientes y que sean verdaderas herramientas para alcanzar el objetivo primordial de los estudiantes, que es aprender de verdad. Como mencionamos anteriormente, Otto Sonnenholzner fue vicepresidente de Ecuador. Él, desde su puesto, tuvo la oportunidad de ver de cerca las políticas educativas implementadas en su país, de cómo fue durante su gestión y cómo las ve ahora, haciendo además un paralelo con la realidad que vivimos en toda Latinoamérica sobre este importante tema. Mira, históricamente en América Latina han habido avances en las mediciones base en temas de educación. Por ejemplo, analfabetismo todavía era un tema cuando yo era un niño. Hoy, te diría en el 95-96% de los países de América Latina es un tema marginal. El acceso a la educación en América Latina cuando yo era un niño era un tema mayor. Mi misma abuela solo había estudiado la primaria. Pensar que una mujer iba a ir a la universidad era un tema casi tabú. Esas cosas se han ido superando, ha habido avances en el acceso a la educación. ¿Dónde estamos fallando, en mi opinión? En la calidad. Y te voy a decir mi diagnóstico de por qué. Porque es mucho más fácil y más rentable políticamente decir que vas a construir escuelas, y eso es importante, no digo que no lo estoy minimizando, pero es obra física que tiene un rédito político inmediato, y nos hemos despreocupado del modelo pedagógico. Entonces, podemos tener en el Ecuador bonitas escuelas, yo inauguré decenas de lindas escuelas, pero creo que nadie se ha tomado el tiempo en muchos años de hacer un diagnóstico de los modelos pedagógicos, de actualizarlos a este mundo que cambia a una velocidad inédita y que obliga a que la juventud esté preparada de una forma que les permita acceder a esos nuevos conocimientos con mayor facilidad. Y esa es mi visión. Ahora, de nuevo, en política, te repito, no es rentable porque evidentemente, yo sí lo haría y en eso trabajaría, pero la gente no lo hace porque cuesta mucho económicamente y no ves resultados sino en una generación. Entonces tienes que estar dispuesto a apostar a largo plazo. Y el problema de la política es que como cada 4 años hay elecciones, tenemos una capacidad o una visión de ciclo corto de las cosas. ¿Ya? Queremos hacer todo al ciclo corto y nos estamos olvidando. O sea, queremos sembrar arroz y nadie está sembrando árboles. ¿Ya? Eso es lo que está pasando. La capacitación docente es primordial, pero también es importante la evaluación constante del alumno para conocer si el modelo pedagógico utilizado cumple con las metas establecidas. Lo importante es quién va a enseñar qué. Eso es lo importante. Entonces tenemos que invertir en los maestros. Y esto yo lo aprendí esto de muchacho, porque justamente cuando me fui a Alemania, a los 17 años me tocaba ya hacer labor social, 1 año. Y yo hacía un servicio que se llama Servicio a la Comunidad, que es parte del aparato de labor social de allá, que tú atiendes a personas con discapacidad o con algún tipo de necesidad o asistencia. Son personas que aún viven en su casa pero necesitan asistencia. Entonces tú vas temporalmente y los ayudas. Y muchas de esas personas eran personas que habían crecido en la posguerra. La generación que había hecho de Alemania o había convertido a Alemania de las cenizas al liderazgo mundial, ¿verdad? La gente que creció en los 50, ¿ya? Y esa gente siempre me contaban que sus escuelas fueron destruidas y que ellos estudiaban debajo de un árbol. Entonces tú te preguntas, ¿y cómo hacían eso? Pues no es que se necesitan buenas escuelas para
para tener una buena educación. Y claro que es ideal tener una buena infraestructura, pero lo más importante es quién te está dando la clase y qué te está enseñando. Entonces a los alemanes les destruyeron los edificios, pero las personas, su capacidad, su talento estaba intacto. Y con eso salieron adelante. Porque tú puedes hacer 1000 capacitaciones. ¿Qué les estás enseñando? ¿Vamos a seguir enseñando lo mismo o vamos a cambiar el modelo pedagógico? Lo importante también es que saber en qué nivel están los docentes, ¿no? De repente Sí. una evaluación primero y de ahí saber... No hay mejor evaluación al docente que las pruebas a los alumnos. Entonces yo creo que el modelo PISA de los países que son miembros de la OCDE o se inscriben a la posibilidad de ingresar, es una forma de además no solo saber cuál es el nivel, sino poder comparar con la misma vara a la región. Ahora, la mayoría de los países de América Latina, creo que Perú sí la hace, pero Ecuador, por ejemplo, no hace esa prueba. Entonces, si no vas a hacer esa, deberías de tener una prueba diseñada para tu sistema, en la que a través del rendimiento de los alumnos puedes juzgar realmente el impacto de los maestros. La realidad ecuatoriana con la peruana y la de Latinoamérica en general es muy parecida en cuanto a desigualdad de oportunidades. En el aspecto educativo, se puede apreciar que la brecha se amplía, sobre todo en los sectores populares de las grandes ciudades y llega a límites preocupantes en las zonas rurales. ¿Qué estamos haciendo para cerrar estas brechas y alcanzar una sociedad más justa? Las sociedades que funcionan son las que logran la equidad a través de sistemas no de igualdad como se vende a veces en el socialismo o en el comunismo, porque no todos somos iguales, ni todos tenemos las mismas capacidades, ni todos tenemos los mismos objetivos de vida, pero todos nos merecemos las mismas oportunidades. Entonces, la única forma de garantizar eso es que las escuelas y los hospitales, principalmente esas dos cosas, la educación y la salud, sean siempre la oferta pública la mejor. ¿Ya? Que no vayamos a la escuela pública o al hospital público porque no tenemos dinero para el privado, o que vayamos porque es el mejor. Y que independientemente del color de nuestra piel, del tamaño de nuestro bolsillo, ¿verdad? Del barrio en el que vivimos, tengamos acceso a la misma educación. Porque ¿cómo tú puedes comparar a un niño de la ruralidad de Ecuador? La gente dice, bueno, pero ahí tienen educación, entonces que compitan en igualdad de condiciones. ¿Qué igualdad de condiciones puede haber entre un niño de la ruralidad del Ecuador, probablemente con un alto porcentaje de que tenga problemas de desnutrición crónica infantil, con seguramente ninguna oportunidad de haber aprendido otro idioma, garantizado no ha tenido una pedagogía competitiva? ¿Cómo lo vas a comparar con mi hijo que va al mejor colegio de mi ciudad y que ha tenido 3 comidas todos los días? Eso no es una sociedad justa. Una sociedad justa es en la que le garantizas las mismas oportunidades a ese niño del que te hablo en la ruralidad como las que tuvo mi hijo. ¿Ya? Y eso es en lo que se debe de trabajar y eso incluye, te digo, educación y salud siempre. Claro, una educación igual para todos, ¿no? Eso es lo justo. O sea, por lo menos que lo mejor siempre esté del lado de lo público, que no sea que porque tengo dinero es que me educo, porque ahí solo incrementas la inequidad. Esa es una sociedad injusta. Yo lo que te digo es, tú garantizas la educación y la salud hasta el punto de tu vida en el que ya eres un profesional y de ahí en adelante, sí, con todo el respeto, es problema tuyo. Porque yo te he dado todas las herramientas como sociedad, como Estado, para que tengas una igualdad de oportunidades. Entonces, el rato que tú saliste, Dios quiere, inclusive llegaste a Harvard, becado, financiado por el Estado. Bueno, el rato que regresaste ahora sí, amiguito, ya no hay queja. Y ahí sí ya no se queje, pero claro, si no has hecho esto, no es justo. No es justo porque, como te repito, ¿cómo vas a comparar? No es justo. Actualmente, los niños, las niñas y los jóvenes se ven expuestos a la delincuencia, las drogas, el alcohol y también a la presión social, tanto en su entorno como el que les llega a través de las redes sociales. Esto, además del peligro latente en el que viven, va en desmedro de su desempeño en los estudios. Algunos con un bajo rendimiento escolar, mientras que otros abandonando definitivamente las escuelas. Otto Sonnenhölzner nos brinda un análisis sobre este preocupante tema. En la región hay una degradación de los indicadores de seguridad. El COVID ha golpeado brutalmente las capas más débiles de la sociedad,
Perú fue quizás el caso más dramático, pero Ecuador tampoco, lamentablemente, yo estuve a cargo de esa crisis, tampoco, lamentablemente, tampoco es que no fue bien. Y el impacto social de esa pandemia, desde el hecho de que muchos padres se quedaron desempleados, como situaciones más agravadas de chicos que se quedaron huérfanos, o casos en donde desgraciadamente inclusive el encierro, el aislamiento, la falta de acceso al colegio, la falta de contacto con los niños ha tenido una afectación psicológica o emocional en los niños. Entonces, estamos hoy viendo los resultados post-pandemia o los efectos post-pandemia de estas circunstancias y son muy duros. Tú ves un incremento de la violencia en toda la región, ves un incremento del consumo de drogas en toda la región, ves un crecimiento del crimen organizado en toda la región. ¿Por qué? Porque todas estas capas sociales debilitadas se convierten en tierra fértil, en caldo de cultivo, para reclutar a estos muchachos y convencerlos de que tienen un destino mejor por allá y evidentemente lo que están haciendo es arruinarles la vida. Y eso ya es un fenómeno regional que solo se puede combatir generando las oportunidades de las que hablábamos hace un momento. Muchos políticos de Ecuador y de Latinoamérica ven en Otto al candidato natural para las futuras elecciones presidenciales del país ecuatoriano. Aunque no niega que está evaluando la idea, lo que sí tiene claro es cuál es su sueño acerca de cómo debería ser la educación en su país y en Latinoamérica, dejando un mensaje para los jóvenes. La prioridad para mí es desarrollar un nuevo modelo pedagógico que se acerque a la demanda o a los desafíos de la sociedad contemporánea. Yo creo que seguimos estancados con una educación del siglo XX, sino del siglo XIX, en un siglo XXI que avanza a una velocidad, digamos, casi inesperada, impresionante. Entonces, pero hay que encontrar el modelo que sirva para la región para poder despuntar desde la educación. Ya sabemos que sin eso, eso es la base de todo, eso es la base de la seguridad, esa es la base del crecimiento económico, esa es la base de la estabilidad familiar. Una persona bien educada es una persona que respeta a su mujer, que cuida a sus hijos. Una persona bien educada es una persona que genera oportunidades para otros. Entonces, la educación es la base de todo. Una persona bien educada es una persona que no se involucra en temas delictivos, o por lo menos hay menores probabilidades de que eso ocurra. Necesitas líderes que no estén pensando en que tienen que ir cada 4 años a las urnas y que mejor estén pensando en que quizás mañana sus hijos, sus nietos, sus familiares serán los que necesiten tener un buen servicio público. Mejor piensa en eso, piensa en las futuras generaciones y en lo que puedes hacer para que eso sea una realidad. Y ahí sí vas a ver un cambio. Quizás no lo ve uno, pero las cosas no hay que hacerlas por vanidad o para que uno le aplaudan, sino porque son correctas. Desgraciadamente estamos en una situación compleja hoy en mi país. De forma inesperada hay un anticipo de elecciones, bueno, parecido a lo que pasó en Perú, con la diferencia de que en el caso del Ecuador sí es una figura constitucional, y estamos considerando o valorando cómo presentamos la mejor propuesta para el Ecuador. El problema es que el plazo es muy corto y bueno, en menos de 10 días vamos a tener que definir, pero estamos trabajando en ello. De nuevo, esto no se trata de mí, sino de cómo yo puedo ayudar a lograr esos objetivos. Así es, de eso se trata, de ayudar, sobre todo que estás preparado, tienes la experiencia, tienes la juventud. Te deseamos mucho éxito. No se olvide que la juventud no es una virtud, sino una oportunidad, ¿ya?, de hacer las cosas mejor. Porque mucha gente dice que porque es joven eso ya es bueno. Yo he conocido jóvenes espectaculares, muy capaces, con una gran trayectoria, y otros que no tanto. Así que, y siempre se lo digo a los jóvenes, la juventud no es una virtud, es una oportunidad. Agradecemos a Otto Sonnenhölzner por compartir con nosotros sobre cómo evalúa la realidad de la educación en nuestros países, sobre los actuales desafíos que tenemos. ¿Qué debemos mejorar para despuntar y llegar a concretar una verdadera reforma educativa y de calidad? También destacamos lo que señala que nuestros países necesitan verdaderos líderes que piensen en las futuras generaciones y que los cambios que se proponen no solo sean promesas, sino una realidad. Y en ello la juventud tiene un rol preponderante, como bien resalta, pues debe verse esta no solamente como una virtud, sino como una oportunidad para llegar a tener una sociedad justa en la que le brindemos las mismas oportunidades al niño del ámbito rural. Y en esto es en lo que tenemos que enfocarnos y trabajar.
Esto ha sido todo en Hablemos de Educación, versión iberoamericana. Nos vemos en el siguiente programa. Gracias por acompañarnos.